Los videojuegos no siempre salen como prometen o tienen malas ventas y críticas, pero con tiempo y dedicación se convierten en auténticas joyas. Aquí tienes 10 juegos que renacieron de sus cenizas. Y voy a empezar fuerte con el que fue la inspiración para este vídeo. No Man's Sky prometía un universo infinito, lleno de exploración, criaturas únicas y multijugador, pero en su estreno fue un desastre. Las mecánicas eran repetitivas, faltaban muchas funciones prometidas y la comunidad lo destrozó con críticas negativas. Hello Games, en lugar de abandonar el proyecto, trabajó en silencio y lanzó múltiples actualizaciones gratuitas, con expansiones como NES que añadió multijugador real y mejoró la exploración. El juego se transformó por completo. Pasó de una puntuación de 61 en Metacritic a más de 90 en la actualidad, superando también los 20 millones de copias vendidas. Hoy No Man's Sky es un ejemplo de redención, demostrando que un mal lanzamiento no es siempre el final. Personalmente se ha convertido en el mejor juego de exploración espacial a día de hoy y te lo recomiendo. Quizás hay alguno demasiado joven para acordarse de lo desastroso que fue Assassin's Creed Unity, que prometía una recreación impresionante de la Revolución Francesa, con gráficos de nueva generación y un innovador modo cooperativo. Sin embargo, el juego llegó repleto de bugs, casi ningún PC de la época podía moverlo a más de 15 FPS y tenía una IA desastrosa, convirtiéndose en el lanzamiento más criticado de la saga. Ubisoft tuvo que pedir disculpas y lanzar múltiples parches para arreglarlo. Con el tiempo, el juego ha sido revalorizado, gracias a sus impresionantes detalles arquitectónicos, su combate fluido y sobre todo su sistema de parkour, que ahora la verdad que se echa de menos. Hoy en día es visto como un título adelantado a su época, con una comunidad que lo reivindica como una de las mejores entregas y más infravaloradas de Assassin's Creed. Otro claro ejemplo es Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados de la década, prometiendo un mundo abierto futurista lleno de posibilidades. Sin embargo, su lanzamiento fue un desastre, con versiones de consola plagadas de bugs, problemas de rendimiento y una IA deficiente. La situación fue tan grave que Sony lo retiró de la PlayStation Store y CD Projekt Red sufrió una enorme crisis de reputación. Tras años de parches, mejoras gráficas y optimización, el juego fue completamente transformado con la actualización 2.0 y la expansión Phantom Liberty, que añadieron también nuevas mecánicas, una IA mejorada y una historia más pulida. Hoy el juego es considerado un RPG de calidad, con millones de jugadores redescubriéndolo y una crítica que ha cambiado su percepción, consolidándolo como uno de los grandes títulos de su generación. Final Fantasy XIV fue un desastre desde el primer día, con un sistema de combate torpe, una interfaz poco intuitiva y un mundo vacío. El juego fue duramente criticado, obligando a Square Enix a pedir disculpas y dejar de cobrar su suscripción mensual. Parecía el fin de la saga en el género MMO, más teniendo un duro competidor como World of Warcraft, además de los otros que estarían por llegar. En lugar de abandonarlo, Square Enix tomó una decisión sin precedentes: reconstruir el juego desde cero. En 2013 lanzaron Final Fantasy XIV Arrian Reborn, una versión completamente renovada, con su nuevo motor gráfico, mejoras en el gameplay y una historia épica. Con cada expansión, el juego ganó más jugadores, alcanzando su punto máximo con Shadowbringers y Endwalker, que lo elevaron a la cima del género. Hoy, Final Fantasy XIV es el MMO más exitoso del mercado, con millones de jugadores y una comunidad muy fiel. Lo que una vez fue un fracaso se convirtió en un referente de cómo salvar un videojuego. Among Us se lanzó en 2018 como un juego independiente desarrollado por 3 personas. A pesar de su propuesta interesante, el juego pasó casi desapercibido, con muy pocos jugadores y sin impacto en la industria. Todo cambió en 2020, cuando varios streamers y creadores de contenido descubrieron el juego y comenzaron a jugarlo en plataformas como Twitch o YouTube. Su mecánica de deducción social, combinada con la posibilidad de engañar y traicionar a los amigos, lo convirtió en el título perfecto para partidas caóticas y entretenidas. Lo que pasó en 2020 y la necesidad de juegos multijugador accesibles hicieron que Among Us explotara en popularidad, atrayendo a millones de jugadores en todo el mundo. Gracias a su éxito, la empresa lanzó múltiples actualizaciones con nuevos mapas, roles y mejoras. Aunque su popularidad inicial disminuyó, sigue siendo un referente que ha inspirado a muchos otros juegos. Eso sí, sin el éxito de este. Destiny 2 se lanzó en 2017 como la esperada secuela del popular Destiny de Bungie. Este looter shooter combinaba acción en primera persona con elementos MMO y una historia de ciencia ficción épica. Sin embargo, a pesar del hype inicial, el juego fue recibiendo críticas mixtas debido a su falta de contenido, un endgame repetitivo y un sistema de monetización agresivo. Muchos jugadores sintieron que Bungie había simplificado demasiado la experiencia en comparación con el primer Destiny, lo que provocó una gran caída en su base de usuarios. A lo largo de los años,
Bungie trabajó arduamente para mejorar el juego, con expansiones como Forsaken, Shadowkeep o The Witch Queen, cada una agregando nuevas historias, nuevos modos de juego y mejoras en la progresión. Un punto clave en su resurgimiento fue la ruptura con Activision en 2019, lo que permitió a Bungie tomar el control total del juego y relanzarlo como un título free to play con la expansión New Light. También les ayudó bastante incluirlo en Steam y no en su propio launcher. Hoy en día Destiny 2 sigue siendo uno de los shooters multijugador más populares, con una comunidad activa y constantes actualizaciones. Su modelo de temporadas y expansiones ha logrado mantener el interés en los jugadores, consolidándolo como un éxito a largo plazo dentro del género. Sleeping Dogs quizás sea el más desconocido de la lista, el cual se lanzó en 2012, como un juego de mundo abierto ambientado en Hong Kong, mezclando combates cuerpo a cuerpo inspirados en el cine de artes marciales, una historia de crimen al estilo de las películas de acción y mecánicas de conducción al más puro estilo GTA. En el juego, los jugadores encarnaban a Wei Shen, un policía encubierto infiltrado en las triadas, enfrentando un conflicto entre la lealtad a la ley y el respeto ganado en el bajo mundo. A pesar de las buenas críticas, Sleeping Dogs tuvo un lanzamiento complicado. Originalmente iba a ser una nueva entrega de la saga True Crime, pero Activision canceló el proyecto por falta de confianza en su éxito. Square Enix rescató el juego y lo lanzó con un nuevo nombre, pero la falta de marketing y la fuerte competencia hicieron que las ventas fueran decepcionantes. Con el tiempo, Sleeping Dogs fue ganando reconocimiento gracias al boca a boca y las ofertas en las plataformas digitales, convirtiéndose en un juego de culto. Su versión definitiva, lanzada en 2014 con mejoras gráficas y todo el contenido adicional, ayudó a consolidar su estatus. Aunque Square Enix descartó una secuela, hoy en día sigue siendo recordado como una joya oculta del género y uno de los mejores juegos de acción ambientados en el crimen organizado. Day by Daylight fue lanzado en 2016 como un juego de terror multijugador asimétrico donde 4 supervivientes deben colaborar para reparar generadores y escapar de un asesino controlado por un jugador. Inspirado en los clásicos del cine slasher, cada partida es un juego del gato y el ratón, con mecánicas de sigilo, persecución y supervivencia. A pesar de un lanzamiento con críticas mixtas debido a sus bugs, problemas de equilibrio y una jugabilidad algo repetitiva, el juego fue ganando popularidad gracias al apoyo de los streamers y la comunidad. Los desarrolladores trabajaron activamente en mejoras, introduciendo nuevo contenido, mapas, habilidades y sobre todo licencias icónicas del terror como Halloween, Stranger Things, Silent Hill, Saw, lo que atrajo más jugadores. Con el tiempo, Dead by Daylight se convirtió en el referente del género, vendiendo más de 50 millones de copias y manteniendo una comunidad activa con actualizaciones constantes. Actualmente sigue siendo uno de los juegos de terror con más jugadores en plataformas como Steam y consolas, con eventos frecuentes, colaboraciones y una escena competitiva en crecimiento. Lo que comenzó como un proyecto de nicho terminó convirtiéndose en un gigante del horror multijugador. Disco Elysium se lanzó en 2019 como un RPG narrativo diferente a todo lo antes visto. En lugar de combates tradicionales, el juego se basa en diálogos profundos, decisiones morales y un complejo sistema de habilidades mentales que influyen en la historia. Encarnas a un detective con amnesia que investiga un asesinato en una ciudad decadente, enfrentándote no solo a la verdad del caso, sino también a tus propios demonios internos. A pesar de recibir elogios de la crítica desde el principio, el juego no tuvo gran impacto inicial en ventas, en parte por su falta de publicidad y su propuesta tan alejada de los estándares comerciales. Sin embargo, el boca a boca y el apoyo a la comunidad lo han convertido en un fenómeno de culto. Su profunda escritura, su mundo rico en detalles y sus innovadoras mecánicas de rol terminaron por conquistar a los jugadores. Con el tiempo, Disco Elysium ganó múltiples premios, incluidas 4 estatuillas en los Game Awards de 2019. Su edición definitiva de Final Cut agregó doblaje completo y nuevas misiones, aumentando más su popularidad. Hoy el juego es considerado como uno de los mejores RPGs de los últimos tiempos, con más de 1 millón de copias vendidas y una influencia duradera en el género. Qué buen año fue 2019, que también salió The Outer Wilds, como una aventura de exploración espacial única. El juego te pone en la piel de un astronauta atrapado en un bucle temporal de 22 minutos antes de que su sistema solar colapse. Tu misión no es luchar ni recolectar recursos, sino descubrir los secretos del universo a través de la exploración, la curiosidad y el aprendizaje. A pesar de su concepto innovador, The Outer Wilds tuvo un inicio discreto. No fue un gran éxito en ventas en su lanzamiento, ya que su propuesta basada en la experimentación y la narrativa ambiental lo hacía difícil de
suele encajar en un mercado masivo. Sin embargo, el boca a boca también comenzó a hacer su magia. Quienes lo jugaban quedaban fascinados con su sentido del descubrimiento y la forma en que cada pequeño hallazgo se sentía trascendental. Con el tiempo, el juego ganó múltiples premios, incluido el BAFTA a mejor juego del año 2020. Su expansión Echo of the Ice amplió aún más la experiencia, consolidándolo como una de las mejores aventuras de ciencia ficción de los últimos tiempos. Actualmente es un referente en el género de la exploración y ha vendido más de 1 millón de copias, demostrando que una gran idea bien ejecutada siempre encontrará su audiencia. Y esto es el claro ejemplo de cómo, haciendo las cosas bien y escuchando a tu audiencia, pueden salir grandes títulos. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo otro que quizás también te interese y suscríbete para no perderte nada de contenido.